Buenos días a todos, gracias por la asistencia, que sabemos que un viernes siempre es un día bastante complicado para muchos de los estudiantes. Recibimos hoy a Jesús González Maestro, Jesús G. Maestro, tal como firma sus investigaciones. He hablado ya bastante de este profesor en las clases para poneros en antecedentes y que supierais qué es lo que os ibais a encontrar en su conferencia, pero repetiré ahora algunos datos de manera muy rápida. Es doctor por la Universidad de Oviedo, y profesor ya en la Universidad de Vigo desde el año 1994, profesor de Teoría de la Literatura. Es director de la Cátedra de Filosofía Cervantina y de la Cátedra de Teoría de la Literatura y Materialismo Filosófico y tiene una amplia experiencia como profesor invitado en diversas universidades extranjeras, tanto europeas como americanas. Si tengo que resumir, que es lo que tengo que hacer ahora para no robarle tiempo, si tengo que sintetizar mucho el currículo de Jesús González Maestro, tendría que resaltar, por una parte, su capacidad de gestión en cuanto a eventos científicos importantes, gestión al frente de la editorial Academia del Hispanismo, que es una de las editoriales fundamentales en todo el ámbito de la literatura y de la teoría, que espero que vayáis conociendo si no la conocéis, repito, editorial Academia del Hispanismo, y también del portal del Hispanismo. Tiene una serie tremenda, yo no sé cuántos ya, de vídeos que están a disposición de todos en un canal de YouTube en el que se pueden seguir sus explicaciones, su propuesta nueva de teorías, lo digo para todos los que estén más modernizados y que no quieran ir solo al libro, sino también a través del medio audiovisual, bueno, pues tienen esa posibilidad de acercarse a sus planteamientos teóricos a través de la posibilidad que nos dan los vídeos de YouTube. Pero además de esa capacidad de gestión, hay algo que tengo que resaltar, y estos 3 tomos que tengo aquí me dan la razón totalmente sin que nadie me lo pueda discutir, y es su capacidad de investigación. Tiene numerosas publicaciones, tanto monografías como ediciones académicas sobre Miguel de Cervantes, literatura española, teoría de la literatura, literatura comparada, teoría del teatro, hispanismo y materialismo filosófico. Pero además de todo ello, ha elaborado estos 3 tomos, esta crítica de la razón literaria construida en 3 grandes tomos, y lo de grandes no lo digo solo por el volumen de páginas. ¿Cuántas son? 3.000 y pico páginas. Bueno, no lo voy a poner como lectura obligatoria, ¿no? Las 3.000 y pico páginas de una asignatura cuatrimestral, pero sí que conviene ir haciendo calas en estos 3 tomos porque creo que os puede dar una perspectiva totalmente novedosa, original, de lo que puede ser la interpretación en la literatura y el trabajo de teoría y de crítica del texto literario. Sin extenderme mucho, porque él nos va a hablar de algunos de los aspectos de esta crítica de la razón literaria, sí que quiero señalar, como ya os he comentado, que sigue una vertiente totalmente novedosa en el ámbito de la teoría de la literatura, que parte de un sistema de pensamiento que es la filosofía construida por Gustavo Bueno, el materialismo filosófico, y nos presenta en estos 3 tomos toda una teoría de la literatura sistemática y completa, con una investigación científica, crítica y dialéctica. Yo no me canso de repetir en las clases, aunque muchos no me hagan caso, que lo más importante en esta vida académica investigadora, a mí me parece, que es aquella persona capaz de debatir dialécticamente aquello que está recibiendo en su momento, y creo que en este caso nos encontramos con una de las personas más capacitadas para hacerlo. El primer volumen nos da muchos elementos de teoría de la literatura, el segundo de crítica literaria, pero el tercero construye una dialéctica muy meditada que da respuesta a todas las últimas corrientes de teoría de la literatura que nos vienen de otros países. Y en este caso, si siempre hablamos de que en España un movimiento literario nos llega tarde, siempre somos un país como de recepción tardía de todo, tanto de literatura, movimientos literarios, como de movimientos teóricos, en este caso yo creo que tenemos la suerte, la fortuna de estar en un momento histórico en el que
por fin alguien dentro del hispanismo inicia una corriente totalmente original y novedosa. Para el que no se atreva con los 3 tomos, pero quiera, por ejemplo, en el verano que tendrá más tiempo, pues adentrarse un poco en esta nueva propuesta teórica, hay un volumen de 2019, de este mismo año, en la editorial Visor, que además pronto lo tendremos en nuestra biblioteca, que se titula El futuro de la teoría de la literatura, una superación científica y filosófica de la posmodernidad y sus límites. Creo que ahí también tenemos una buena publicación para entrar en esas claves de esta propuesta de la crítica de la razón literaria que nos hace Jesús Maestro. Así que sin más, y para no robarte excesivo tiempo, simplemente agradecerte públicamente también el que hoy nos visites, nos acompañes y nos hagas de manera directa y muy sintetizada, lógicamente, esta nueva propuesta. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias a la profesora Natalia Álvarez Méndez, mi colega de Teoría de la Literatura en esta Universidad de León, y a todos ustedes, porque podrían ustedes estar ahora mismo en cualquier parte de este campus, que es un campus muy agradable, muy cómodo, como he tenido ocasión de comprobar hace un momento, y han decidido, sin embargo, venir aquí, encerrarse aquí en esta sala para oír hablar a un individuo que viene de fuera y que tal vez no vuelvan a ver en su vida más que los minutos que compartiremos ahora, sobre un libro que quizás algunos de ustedes pues puedan leer y otros pues tampoco vuelvan a ver más en su vida, que se titula La crítica de la razón literaria, ¿no? La crítica del racionalismo literario. De tal manera que mi agradecimiento pues no puede ser más explícito, pues en fin, a todos ustedes y a este departamento y a esta colega que amable y generosamente pues me ha acogido en esta universidad para esta presentación. Una de las cosas que ha dicho la profesora Natalia Álvarez Méndez es que a veces se ha pensado, muchas veces se ha pensado, que España es un país al que llegan tarde determinadas corrientes, ¿no? A mí esto me hace mucha gracia, porque como si nosotros tuviéramos aquí necesidad de que nos llegaran corrientes de fuera. Esta es una idea muy común, sobre todo desde la Ilustración, desde el siglo XVIII. Siempre se ha tenido la idea, ¿verdad?, de que España es un país que necesitaba las interpretaciones que de otros países se hicieran sobre lo que había hecho. A mí esto me produce carcajadas, abiertamente. Me produce carcajadas, porque cuando examino la historia de otros países, a los que observo casi como unas caricaturas de lo que fue la civilización hispánica, me hace mucha gracia, ¿verdad?, que los españoles actuales estemos esperando a qué hacen los demás para imitarlos. Esto ha sido en el ámbito de la teoría de la literatura, que es un ámbito que conozco por deformación profesional y por experiencia profesional, conozco más que otros ámbitos. Esto ha ocurrido de una forma absolutamente patológica, pero tan patológica que si ustedes hubieran nacido cuando yo nací y hubieran estudiado en la universidad que yo conocí, ustedes ahora ya conocen otra universidad muy diferente a la que yo conocí, pero si hubieran estudiado en la universidad que yo conocí, a ustedes les habrían educado para que no fueran nunca originales, sino para que ustedes crecieran esperando qué es lo que los demás opinan de ustedes, para que obedecieran y se comportaran según la opinión de los demás. Así fue como me educaron a mí y a la mayor parte de los miembros de mi generación. Pero tengo que confesar, sin ningún tipo de orgullo y sin ningún tipo de inmodestia, que a mí no me dio la gana de obedecer ese tipo de cosas. Es decir, la educación que yo recibí fue la educación que recibe alguien a quien se le forma en el imperativo de obediencia al extranjero. De tal manera que se nos educó bajo la convicción de que la teoría literaria que había que hacer en España era importar y traducir la teoría de la literatura que estaban haciendo en Alemania, que estaban haciendo en Francia, sobre todo en Francia en aquel entonces, y hoy día estos mismos que fueron educados como yo, educan a los demás en la convicción de que hay que seguir las teorías de la literatura, que a mi juicio ni son teorías ni se refieren a la literatura, que se hacen en los Estados Unidos. Es decir, trabajar para el inglés. Bueno, eso es algo a lo que yo me he negado toda la vida, pero toda la vida, abiertamente. Es decir, que la originalidad en realidad forma parte de lo que es la tradición de la filología española y de la filosofía española, que son dos materias y dos contenidos que la universidad actual
de hechura posmoderna y de hechura norteamericana ha desalojado abiertamente de las aulas, porque la mayor parte de lo que ustedes estudian es resultado de la mayor parte de lo que a mí me enseñaron, es decir, el desalojo de los contenidos filológicos españoles y su suplantación, su sustitución por contenidos de fabricación norteamericana. El Plan de Bolonia vino prácticamente a codificar esto de forma casi definitiva. De manera que en este contexto de contracorriente y en este contexto de explícita oposición a lo que actualmente, políticamente y oficialmente se hace y se impone, se escribió la Crítica de la razón literaria. De tal manera que esta obra, que les recomiendo que no lean, porque si ustedes la leen, se convertirán en seres incompatibles con la educación que reciben. Entonces, para no convertirlos a ustedes en anómitos, es decir, en personas inadaptadas, porque tengan en cuenta que la educación lo único que produce son inadaptados sociales. Es decir, la mejor forma de adaptarse socialmente al mundo contemporáneo en el que ustedes van a vivir es evitar leer una obra como esta. Porque esta obra no les hará ser como dioses, les hará ser incompatibles con los dioses que gobernarán su forma de entender la literatura y de administrar el conocimiento, ¿no? Pero a mí, como eso me importa un pito, pues actúo con una libertad que muchos de mis colegas no se pueden permitir, pero yo sí. Y eso es lo que me mueve a hacer y a decir lo que me da la gana, ¿eh? Y no me tomen esto como una declaración de soberbia o de impertinencia, pero es que no hay nada que irrite más a una persona servil que la libertad de sus contemporáneos. Entonces yo vengo hoy aquí a hablarles de la ficción, que es un capítulo absolutamente fundamental para lo que tiene que ver con la interpretación de la literatura, porque yo he dicho en muchas ocasiones, y aquí lo voy a sostener y lo voy a reiterar, que el hecho de comprender la ficción es absolutamente determinante para comprender qué es la literatura. De hecho, si no se comprende la ficción, no se sabe lo que es la literatura. Entre otras cosas porque la literatura es el único discurso que se abrió camino frente a otros discursos, contra otros discursos, precisamente apoyándose en la ficción. Y no por casualidad, la literatura nació en una geografía y en una época no intervenida ni por dioses veterotestamentarios, es decir, Yahvé, el Dios del Viejo Testamento, nunca entendió lo que era la ficción. Por eso los autores de la Biblia, quienes escribieron los libros bíblicos, allá, pues casi antes del siglo X, antes de nuestra era, no escribieron literatura, sino que escribían sagradas escrituras, escrituras sagradas. Es que no es lo mismo la literatura que una escritura sagrada, porque si nosotros les dijéramos a los autores del Génesis o del Éxodo o de los libros del Deuteronomio que lo que ellos escriben es literatura, bueno, nos quemarían vivos, porque hablar de literatura implica hablar de ficción, y lo que de ninguna manera pueden defender las religiones es que sus dioses son ficticios. Claro, esto ya nos sitúa en un contexto muy diferente del contexto religioso. Es que la literatura no es la religión, ¿no? La religión se construye sobre la mentira, la literatura se construye sobre la ficción. Esta es la diferencia entre el arte y la religión. Es que no es lo mismo mentir que ficcionar, ficcionar con F, no con N. No es lo mismo mentir que ficcionar. Una fricativa, no una bilabial oclusiva. No me confundan ficcionar con ficcionar, ¿no? Como distintos. Pero no es lo mismo mentir que ficcionar. Es decir, la literatura no tiene que ver ni con la verdad ni con la mentira, tiene que ver con la ficción. La verdad tiene que ver con una teoría del conocimiento, es decir, la verdad se opone al error gnoseológico, es decir, al error científico. Si yo afirmo que 2 más 3 son 18.709, estoy diciendo una falsedad matemática. Pero si yo escribo una novela en la que digo que 2 más 3 son igual a 18.729,4, no estoy diciendo ni una verdad ni una mentira, estoy diciendo una ficción, ¿no? Siempre y cuando lo que diga lo diga en un contexto estético, artístico, literario o fabuloso, ¿de acuerdo? Pero la verdad, insisto, es un criterio gnoseológico, es un criterio que tiene que ver con teoría del conocimiento o con teoría de la ciencia. Y siempre habría que determinar a qué tipo de ciencia o a qué tipo de conocimiento estamos haciendo referencia. Porque, insisto, afirmar que 2 más 2 son 4 es una verdad matemática, es una verdad categorial, que pertenece a la categoría de la matemática. Afirmar que
un triángulo es un polígono de 3 lados, es una verdad geométrica que pertenece al campo categorial de la geometría. Afirmar que la tonalidad de fa mayor y re menor tienen un bemol en la armadura es una verdad, digamos, musical, que pertenece al campo categorial de la teoría de la música. Bien, esto es, digamos, lo que tiene que ver con el concepto de verdad. El concepto de mentira no es tanto un error. El concepto de mentira es una falacia que se ejerce con intención de engañar. Es decir, que si alguien dice que 2 más 3 son 14, no es que eso sea una mentira, porque no engaña a nadie que tenga conocimientos aritméticos. Pero si estamos trabajando una afirmación, si afirmamos algo fuera de un campo categorial con intención de engañar, entonces sí decimos una mentira. Ahora bien, Clarín no escribe La Regenta con intención de engañar a la gente y de confundir, ¿verdad?, a un automovilista que quiera dirigirse a Oviedo y por equivocación se dirija a Vetusta. O sea, La Regenta no se escribe para mentir, no se escribe para engañar, sino que se escribe para ficcionar, es decir, para convertir una determinada realidad en materia de ficción. De tal manera que cuando con frecuencia se habla de la ficción, la gente dice es que la literatura es mentira, o la literatura cuenta mentiras. Quien afirma esto es aristotélico sin saberlo. Es decir, cuando alguien dice es que yo este cuento lo leo y este cuento cuenta mentiras. Bien, quien afirma esto es aristotélico aunque no haya leído la poética de Aristóteles. Es decir, mucha gente dice que la literatura son mentiras y no sabe que al afirmar esto, al identificar la literatura con la mentira, es aristotélico y no lo sabe. ¿Por qué? Pues porque Aristóteles sostiene que el poeta miente y el historiador dice la verdad, ¿no? Eso es la tesis aristotélica en la poética. Pero claro, Aristóteles en este punto es el culpable de que mucha gente tenga una idea de ficción en virtud de la cual la ficción se identifica con la mentira y la verdad se identifica con la historia. El historiador dice la verdad y el poeta, que es, ya lo decía el maestro de Aristóteles, es un chalado, es un chiflado, es alguien que cuenta el resultado de sus locuras. El poeta, dice Platón en el diálogo Ión y también en la República, es una cosa leve y alada que entra en una especie de trance, se aleja doblemente de la realidad, cuenta una serie de disparates irracionales y lo mejor que se puede hacer con los poetas, por irracionales que son, es expulsarlos de la República. Bien. Pero detrás de todas estas tendencias hay una serie de concepciones filosóficas que son las que explican las diferentes ideas que sobre la ficción se han tenido históricamente, se ha tenido a lo largo de la historia. Entonces, claro, el gran error a la hora de interpretar la ficción es que se ha considerado que la ficción no forma parte de la realidad, que la realidad repele la ficción, que por un lado está la realidad y por otro lado está la ficción. Y claro, esto es una cosa ridícula completamente, porque cuando vemos una película de ficción o cuando leemos una novela naturalmente de ficción, no abandonamos la realidad. Es decir, y por favor que nadie me diga que cuando alguien lee una novela está fuera de la realidad porque yo soy profesor pero no soy psiquiatra. Entonces, a cada uno a lo suyo. Es decir, si alguien abandona la realidad cuando está leyendo el Quijote, entonces necesita un neurólogo. Eso empezando por lo suave. Yo simplemente soy profesor, soy algo mucho más modesto que un neurólogo. Entonces, evidentemente, cuando leemos una novela no abandonamos la realidad, sino que leemos la realidad en la novela. La única forma posible de abandonar la realidad es por un tanatorio y por un cementerio. Esa es la única manera operatoria posible de abandonar la realidad. Porque ni durante el sueño abandonamos la realidad. Lo que soñamos formamos parte de la realidad, forma parte de la realidad. Si bien es una realidad onírica que está dada a una escala diferente de la realidad operatoria que, por ejemplo, podemos estar protagonizando aquí. Bien, lo que les he dicho hasta ahora simplemente pone de manifiesto la enorme confusión que hay entre los conceptos de verdad, que es un concepto gnoseológico, el de mentira, que es un concepto ontológico, y el de ficción, que es un concepto literario, que es un concepto poético, ¿no? De tal manera que vamos a aclarar esto. Hasta ahora, desde que nació la literatura hasta el día de hoy, ha habido solamente 3 teorías de la ficción, solo 3. Y la gente dirá, no, es imposible, porque está la teoría de John Searle, está la teoría de Thomas Pavel, está la teoría de la de Dios. No, pues en realidad son solo 3 teorías, y son las siguientes. En primer lugar, ha habido una teoría sobre la ficción, que fue la teoría mimética o de Aristóteles.
Aristóteles, como todo el mundo sabe, consideraba que el arte es una imitación de la realidad, que el arte es una reproducción de la realidad, que el pintor pinta en un cuadro el árbol que ve en la realidad, o que el actor trágico narra con palabras una acción que se puede haber dado en la realidad. De tal manera que el arte siempre, digamos, está por debajo de la realidad. ¿Por qué? Pues porque el arte imita la realidad, copia la realidad, mimetiza la realidad. Es la teoría de la mímesis de Aristóteles, que considera que la mímesis es el principio generador del arte. Bien, esta teoría de la ficción se resume en la frase de que la realidad siempre supera la ficción. La realidad siempre supera la ficción, ¿por qué? Pues porque la ficción va detrás de la realidad, va copiando la realidad, va imitando la realidad. Esta es una teoría de la ficción descriptivista. ¿Por qué? Pues porque el artista describe en el arte lo que la realidad es. Es decir, la ficción es una imitación del objeto. La ficción, para Aristóteles, es una imitación del objeto, una imitación de la realidad. Esa es la teoría aristotélica de la ficción, que es una teoría aristotélica que tiene fundamento epistemológico. Fundamento epistemológico es aquel que articula el conocimiento tomando como referencia dos términos, el objeto y el sujeto. Entonces Aristóteles todo lo fundamenta en el objeto. Todo lo fundamenta en el objeto, de tal manera que el arte es una imitación del objeto. El objeto es, en este caso, la naturaleza, la realidad. Pero ¿qué ocurre cuando la teoría de Aristóteles entra en crisis? Entra en crisis en el siglo XVIII, ¿por qué? Pues porque Newton plantea un concepto de naturaleza totalmente mecanicista que ya no sirve de soporte al concepto poético de una naturaleza imitable por el arte. Ahí fracasa completamente ya el concepto de mímesis como imitación de la naturaleza y perdura solamente en Alemania, fíjense ustedes, en Alemania. ¿Quién les diría a ustedes? ¿Y quién les diría a ustedes y a Emilio Lledó, verdad? Que perdura esto solo en Alemania, ¿verdad? Alemania que ustedes consideran que es un país que está en la vanguardia del pensamiento, y que yo sin embargo considero que siempre está en la retaguardia del pensamiento. Y si no, que se lo digan a los alemanes que defendían el sitio de Berlín todavía en mayo de 1945, defendiendo el idealismo alemán frente al materialismo soviético, que les instaló su bandera en el Reichstag. Pero para los que como Emilio Lledó consideran que Alemania está en la vanguardia, habría que recordarles que todavía en el siglo XVIII, después de que Newton hiciera fracasar el concepto de mímesis, todavía seguían defendiendo la idea de la Naturenerscheinung, es decir, el arte como imitación de la naturaleza. Esa grandeza alemana que los idealistas de hoy todavía siguen defendiendo, planteando orteguianamente que Europa es la solución y España es el problema, cuando precisamente es al revés. Si ustedes se fijan en el panorama político actual, España es la solución y Europa es el problema. Pero al margen de esto, que es simplemente una cuña, diremos que cuando fracasa ese concepto de naturaleza, se impone el contrario. ¿Y quién lo impone? Pues lo impone naturalmente el idealismo alemán. El idealismo alemán con Kant. Kant considera que la ficción no es la imitación del objeto, sino la invención del sujeto. Lo ficticio es aquello que el sujeto inventa. Y aquí cuando hablo de inventar, no estoy usando la palabra en el sentido natural o en el sentido ordinario. Estoy utilizando la palabra en el sentido que tiene genuinamente retórico, como una de las 5 partes esenciales de la retórica. La elocutio, la inventio, el actio, la memoria, etc. ¿Verdad? De tal manera que la inventio es la invención de los contenidos de una fábula, de lo que se puede contar, fable, como dirían los franceses, lo que se puede contar. De tal manera que al pasar del materialismo aristotélico, de la mímesis aristotélica, que considera que la ficción es la imitación del objeto, al idealismo alemán kantiano, que considera que la ficción es la invención del sujeto. Ficticio es lo que el sujeto inventa. De tal manera que cuando nosotros imaginamos una acción de unos hechos, esa acción es ficticia. Si yo les cuento un cuento, ustedes dirán, lo ficticio es el conjunto de acontecimientos fabulosos, fabulados, poetizados, ¿verdad?, que constituyen la estructura de la acción que se cuenta. Digamos que la invención ya no está tanto en la imitación del objeto, no está en la imitación del objeto, sino que está en la invención del sujeto. Esta teoría de la ficción se resume considerando que la ficción supera la realidad. ¿Por qué? Pues porque a partir de la realidad el sujeto construye una fabulación alternativa a la realidad. Esta ya es una teoría completamente romántica. De hecho, el romanticismo fue posible gracias al idealismo alemán, Es decir, el idealismo alemán puso los cimientos del romanticismo, porque el romanticismo se abastece enormemente del racionalismo del siglo XVIII para hacer mucho más sofisticada una tesis realmente terrible que ha conducido a muchísimas tragedias en el siglo XX, que ha sido
la superlatividad del ego, es decir, suponer que el yo, capaz de construir ficciones, pues puede construir mundos alternativos al mundo real, cuando en realidad no hay ningún mundo alternativo al mundo real, porque todos los mundos posibles, y aquí hacemos una crítica indirecta ya a Leibniz, están contenidos en el único mundo posible, que es el único mundo real que existe. O sea, hablar de mundo real es redundante, porque no hay mundos irreales. Los mundos oníricos, los mundos de diseño, forman parte del mundo real. Es decir, nosotros no abandonamos la realidad cuando leemos una obra literaria. De tal manera que afirmar, como sostiene Kant, que respecto a la ficción, respecto a todas las teorías de la ficción que brotan del idealismo alemán, que son, insisto, la ficción es una invención del sujeto, esto es considerar que la ficción supera la realidad. Pero claro, cuando la ficción es una invención del sujeto, se da carta blanca a que un individuo pueda narrar la épica de una presunta raza aria sobre una geografía que presumiblemente le corresponde y sobre la cual ese territorio debe extenderse, como una sociedad política, como un tercer imperio, podríamos decir. Claro, eso abre las puertas completamente a lo que es un relato como el nazismo o como cualquier otro micronacionalismo contemporáneo que podamos estar viviendo. Es decir, cuando la posmodernidad dice que han desaparecido los grandes relatos, no tiene en cuenta que esos grandes relatos se han transformado en los grandes relatos del nacionalismo, que han sustituido la historia, que presuntamente dice la verdad, según Aristóteles, por el relato del sujeto, que construye una ficción que es alternativa a la realidad. Es decir, que la historia de Galicia no es la historia de un territorio de la geografía española, sino el resultado del creacionismo mágico de Breogán, por ejemplo, ¿no? De tal manera que sustituimos la historia por la mitología. Es decir, hacemos todo lo contrario de lo que hemos hecho durante los últimos siglos, que ha sido precisamente utilizar los conocimientos científicos para saber de dónde procedemos históricamente. Y entonces todo esto ahora, ¿verdad?, lo suprimimos y lo transformamos en mitología. Convertimos la historia en mitología, convertimos el derecho en un juego, convertimos la literatura en una ludoteca, convertimos la filología en una metafísica, en virtud de la cual invocamos o atribuimos a las lenguas unos orígenes que nunca tuvieron, ¿verdad? Y las convertimos en depositarios de unos derechos lingüísticos que están por encima de los derechos humanos. Es decir, vivimos en una sociedad en la que las lenguas tienen más derechos que las personas, lo cual ya es, bueno, realmente impresionante. O sea, el gallego tiene más derechos que yo, como persona. El gallego como lengua, en nombre de la filología, tiene más derechos que yo como persona, en nombre de los derechos humanos, por ejemplo. Y digo gallego porque es decir lo más inocente dentro del panorama actual, porque ya ni el bable es tan inocente. Pero bueno, aparte de esto, es decir, el poder de la ficción como una invención del sujeto es tan descomunal en la sociedad que vivimos, que somos totalmente herederos del kantismo. Hay otra tercera teoría de la ficción, pero esta está en desuso, esta ya no convence a nadie. No convence a nadie porque no vivimos ni en la Edad Media ni en el Barroco. Si viviéramos en la Edad Media o en el Barroco, esta teoría de la ficción convencería a mucha gente. Vaya que se les convencería. Vaya que se les convencería. Lo que pasa es que en contra de esta teoría de la ficción está pues la meteorología, por ejemplo, o está la medicina, por ejemplo, o está la ingeniería aeronáutica. Y dirán ustedes, ¿qué tiene que ver la meteorología, la ingeniería aeronáutica o la medicina con la ficción? Pues tiene que ver mucho. Si ustedes y yo hubiéramos vivido en la Edad Media o incluso en el Barroco, alguien podría decirles, lo que ustedes ven en la mesa, los libros, el ordenador, las botellas de agua, dos seres humanos hablándoles, son apariencias, porque el mundo verdadero está más allá de lo físico. Platón mismamente decía a sus discípulos que el mundo de las ideas puras estaba más allá del mundo material, del mundo físico, del mundo sensible, porque nosotros vivimos en una especie de caverna, donde lo que percibimos es la sombra de las ideas puras, la sombra de la perfección. Y sin embargo, solamente cuando nos muramos, como Sócrates, quien condenó a los demás a quedarse en un mundo material, porque él accedía al mundo ultra sensible, al mundo metafísico, iba a entrar en contacto con la verdad. Porque para estas gentes, el mundo aspectabilis, es decir, el mundo de los fenómenos, el mundo de las apariencias, es un engaño, es una ficción. La realidad está en el otro mundo. La realidad es cosa metafísica.
Esta teoría hoy está en desuso, pero si ustedes fueran contemporáneos de Calderón tendrían que asumir las tesis de la vida es sueño. Esta es la tesis de la ficción tercera que les acabo de comentar. La vida es sueño. La realidad es una ficción y la realidad fenoménica es una ficción y solo la realidad nouménica, el más allá, ¿verdad?, nos plantearía ante la vida genuina, la vida real. Claro, esta es una tesis que el cristianismo medieval sobre todo asumió como absolutamente fundamental y absolutamente propia, es decir, condenando la materialidad del mundo y exaltando la espiritualidad metafísica, la espiritualidad ultraterrena, en la cual estaría la verdad. Pero como ni somos barrocos ni somos medievales, esta tesis está en desuso. Somos muy materialistas, aunque los mensajes que nos lleguen sean muy contrarios, somos enormemente materialistas, es decir, todos. Lo que pasa es que unos creen que no lo son y dicen que sueñan despiertos o que se dedican a la literatura y con eso creen que son más espiritualistas o fingen estar locos creyendo que la locura es una forma superior de racionalismo, pero eso sí que son ficciones completamente o simplemente materia de psiquiatría, ¿no? De hecho vivimos a veces en psiquiátricos de puertas abiertas, que son nuestras sociedades contemporáneas. Pero eso no nos obliga a perder la razón a aquellos que tenemos cierto interés en usarla. Entonces, estas tres teorías de la ficción que les acabo de exponer están en la base de todas las teorías de la ficción que se han explicado en literatura y en teoría de la literatura. Hoy día abunda una teoría de la ficción, que es la más ridícula de todas las que yo he oído en toda mi vida, que es considerar que la ficción está en los textos, que la ficción está en el lenguaje. Esto es muy socorrido, porque nadie se opone a esta teoría. Y claro, decir algo a lo que nadie se opone es contar con el crédito de la unanimidad de todo el mundo, porque si dices algo que todo el mundo entiende, porque de hecho nadie comprende y nadie se atreve a discutir, pues todo el mundo está de acuerdo con ello y ya está. Pero aquello con lo que todo el mundo está de acuerdo suele pasar a los 5 minutos de haberlo oído. Quiero decir que es un tópico, es un tema común afirmar que la ficción es una de las propiedades del texto, es una propiedad textual. Pero esto consiste en reducirlo todo a filología, en reducirlo todo a texto, a material textual, nada más. De tal manera que, bueno, es la tesis de Derrida, todo es texto. Entonces, es la tesis de Emilio Lledó. Emilio Lledó sostiene y se queda tan pancho que todo es texto. Supongo que cuando enferma, en vez de ir al médico, irá a un filólogo para que examine sus textualidades. Pero seguramente no, seguramente va al médico. Entonces, claro, aquí lo que se incurre es en un cinismo manifiesto, porque si somos texto, no necesitamos medicina en seguridad social, basta que vayamos pues, a un colega de filología y que nos diga qué parte de nuestro texto adolece de alguna deficiencia. Bien, esta es la teoría de la literatura que explica la ficción en los términos más recientes. Ha habido una muy simpática también, que es la de Doletzel, que considera que la ficción es un mundo posible. Y claro, hay que preguntarle en dónde. ¿En dónde Don Quijote o Hamlet o Dante en los infiernos tiene la menor posibilidad de existir? ¿Cuál es la posibilidad de existencia? Entonces, es una interpretación libérrima de la filosofía de Leibniz aplicada a la retórica, a una retórica en la que la crítica literaria queda reducida a una especie de creación literaria, más que de interpretación literaria. Claro, y ustedes se preguntarán, bueno, y usted que viene aquí de listo y de prepotente y de todas esas cosas, díganos cuál es su teoría de la ficción, ¿no? Porque, ¿cuál es la teoría de la ficción que plantea y que defiende? Bien, pues la teoría de la ficción que se plantea en esta obra procede de un sistema filosófico que es el de Gustavo Bueno, que es el materialismo filosófico. Y aunque Gustavo Bueno no formuló explícitamente esta teoría de la ficción, porque Gustavo Bueno no se refirió a la ficción literaria, se refirió a otras cuestiones, a partir de sus ideas sí es posible construir una idea de ficción literaria. Y parto de la realidad de la ontología materialista. Gustavo Bueno en su ontología materialista distingue 3 géneros de materia. Y esto resulta muy útil sobre todo para ligar. Cuando la gente liga, aplica la ontología materialista y no lo sabe. Bueno, no hace falta que un 100 pies sepa cada uno de los movimientos de sus diferentes patas, ¿no? Tampoco hace falta que cuando alguien vaya a ligar sepa que está aplicando la ontología materialista. Pero yo les explico la ontología materialista y luego ya me dirán ustedes si la utilizan o no cuando, consciente o inconscientemente, pues se relacionan socialmente con fines diversos. Pero la ontología materialista distingue en lo que se llama el mundo interpretado, en términos técnicos, la materia ontológico especial, la ontología especial, distingue 3 géneros de materia, que se llaman comúnmente M1, M2, M3. Materia
primogenérica, materia segundogenérica y materia terciogenérica. No son los tres mundos de Simmel, ni son tampoco los tres mundos de Popper, porque no hay tres mundos, hay un único mundo, que es el mundo real, pero hay géneros de materia. Entonces, en primer lugar, hay una materia física, es decir, si yo lanzo este libro sobre la cabeza de alguien y impacta en la cabeza de alguien, lo más probable es que yo acabe en el juzgado y ese alguien en la enfermería. Bien, ¿por qué? Porque hay una interacción entre términos materiales, un cráneo humano y un libro, un cuadernado, un mazo de páginas. Bien, eso es materia física, materia primogenérica. Ahora bien, hay también una materia segundogenérica o materia psíquica, es decir, si nosotros nos encerráramos aquí con una pantera, ustedes, yo y una pantera, un felino de esas dimensiones, pues claro, trataríamos de huir de la pantera. A lo mejor la pantera no nos hace nada, porque alguien podría decir, no, usted no se preocupe, no hace nada. Suelen decir a veces, no hace nada, no hace nada, y a lo mejor ya te mordió el perro, no hace nada, o simplemente te aterrorizó, te inquietó, pero no hace nada, siempre dicen los dueños, no hace nada. Pues si yo tuviera la pantera aquí y ustedes ahí, y yo estuviera protegido de la pantera, podría decir, no hace nada la pantera, pero ustedes no me creerían, ustedes harían lo posible por irse. ¿Por qué? Porque aunque materialmente, físicamente, el felino, la bestia, el animal salvaje no agrediera, hay una cosa que se llama miedo, ¿no? Miedo físico. Entonces hay una materia segundogenérica que tiene consecuencias físicas, porque esas consecuencias físicas tienen una causa también física, que es el miedo a ser despedazado por un animal. Entonces no esperamos a que físicamente eso ocurra, sino que el cuerpo humano ya genera pues una llamada de atención terriblemente imperativa para evitar ser víctima de una depredación. De tal manera que hay una materia psíquica o segundogenérica que es consecuencia de reacciones que tienen sus causas, insisto, y por supuesto también sus consecuencias. Es decir, todos sentimos en la vida celos, ira, envidia, ansiedad, etcétera, que eso está provocado por hechos materiales. Claro, otra cosa es que alguien sienta miedo pues, de una copa vacía o de una botella de agua, entonces necesita un psiquiatra. Claro, no es lo mismo sentir miedo de una botella que sentir miedo pues de un tigre, que está pues, a 10 metros de nosotros, evidentemente. Claro, pero esto tiene una causa material, es decir, las reacciones psicológicas tienen una causa material, Y por otro lado hay también un tercer género de materia, que es la materia terciogenérica, o la materia conceptual o lógica. Ponemos un ejemplo que lo ilustre a todos. Todo el mundo ha leído la poesía de Lorca, y todo el mundo sabe que en la poesía y en el teatro de Lorca, el agua estancada tiene el valor de lo estéril, mientras que el agua en movimiento remite alegóricamente, simbólicamente, metafóricamente a la fertilidad. Es decir, que yerma remite al agua estancada, la fertilidad remite al que se lleva a la novia en bodas de sangre, por ejemplo. Pues bien, esto sería un sentido psicológico que se atribuye al agua. Naturalmente todos sabemos lo que es el agua. El M1 del agua es lo que está contenido en una botella de agua, como tenemos aquí. Lo que sale del grifo cuando abrimos un grifo en condiciones normales, etc. El M2 es el valor psicológico que damos al agua, que en el caso de Lorca es el que acabo de mencionar. Y en M3 el agua es H2O. No hay más. Son los tres géneros para interpretar la materia. Ahora bien, esto le decía que se da cuando se liga, claro, evidentemente, porque cuando vemos a una persona vemos su M1, su aspecto físico, su dimensión física, es decir, si nos atrae o no nos atrae físicamente. Después conocemos su M2, es decir, si nos resulta simpática o antipática, si es complementaria con nosotros o no, si nos cae bien o mal. Y luego su M3, es decir, si tiene una inteligencia o no la tiene, si sabe mucho, si sabe poco. Y aquí, bueno, pues hay M1 en muy buenas condiciones, M2 lamentables, M3 estupendos, y buscan las combinaciones que quieran. Pero eso naturalmente siempre hay una reacción psicológica, una impresión física y después hay una valoración intelectual, por decirlo así. Pues bien, con la literatura ocurre lo mismo, y con la ficción también. Aristóteles, por ejemplo, había reducido la ficción al M1. ¿Por qué? Pues porque la ficción era una reproducción en M1 del objeto. Kant había reducido la ficción al M2. ¿Por qué? Porque la ficción era una invención del sujeto, una construcción psicológica del sujeto. Y esa es la teoría de la ficción hoy impuesta, la que se impone. Y, sin embargo,
el materialismo filosófico sostiene que la ficción es una interpretación de ideas que carecen de existencia operatoria y sobre las que es posible verter un contenido psicológico. Repito esto por si acaso. Dicho de otra manera, la teoría de la literatura basada en el materialismo filosófico considera que la ficción es una materia que carece de existencia operatoria. Es algo material. El Quijote es algo material. La Regenta es algo material. Hamlet es algo material. Es algo material porque está objetivado en un libro. Y sobre esa materia, el libro, el lenguaje, la oralidad, la escultura del Moisés de Miguel Ángel es material, ya lo creo que es material, como para que le caiga a alguien encima el Moisés de Miguel Ángel, como para que le caiga a alguien encima el Quijote, aunque sea el de Avellaneda. Quiero decir, eso es materia. Materia lingüística, materia verbal, materia acústica, materia gráfica, materia. En primer género, en segundo género y en tercer género, porque es un sistema de ideas, aunque a veces las ideas pesen menos que el libro que las contiene. Pero en el caso, insisto, que hablamos aquí, es una materia que se puede interpretar psicológicamente. Naturalmente, cuando nos cuentan una historia podemos horrorizarnos de la historia que se nos cuenta, no hay más que ver los telediarios. Los telediarios son historias de terror. De hecho, han sustituido al cine de terror completamente. Entonces, claro, los telediarios provocan irritación, hay gente que no soporta los telediarios, entonces determinadas noticias cambian, ¿no? Y se encuentra con cosas peores en otros canales, etc. Quiero decir que el relato de una historia siempre va a provocar reacciones psicológicas, pero es que estas historias se pueden interpretar también conceptualmente. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que quiere decir afirmar que la ficción es una materia que carece de existencia operatoria? Pues es una materia, pero no actúa. Quiero decir, nosotros no podemos ahora mismo invitar aquí a Don Quijote, a Hamlet, a la Regenta, a Don Fermín de Pas o a Dante para que nos relate, desde un punto de vista actual, cuál fue su relato, su impresión en su viaje por el infierno o el purgatorio. No podemos preguntarle a Don Quijote que nos diga por qué se empeñó en sostener que era yelmo de Mambrino y no Bacía de Barbero. No podemos preguntarle a la Regenta por qué finalmente decidió irse con Álvaro Mesía y no con el magistral, etc. Eso no lo podemos hacer, porque estos son personajes de ficción y no tienen existencia operatoria fuera de la ficción. Es decir, que su operatoriedad está limitada a la estructura artística dentro de la cual estos personajes han sido configurados y han sido constituidos, pero no fuera de ella. Nosotros tenemos una operatoriedad, nosotros hacemos cosas de las que, si incurrimos en delito, tenemos que dar cuenta ante un tribunal, si es que hay justicia, si no, no. Luego nos pueden indultar o no, eso ya depende de quién gobierne, por supuesto. Pero quiero decir que por la vicaría jurídica hay que pasar, en principio. Luego, insisto, nos pueden indultar o no, según quién gobierne, porque claro, estas cosas dependen de otros asuntos. Pero los personajes de ficción no, a menos que volvamos al punto primero, al menos que volvamos a una época en la que la ficción se tome en serio. Y épocas hubo en las que las ficciones se tomaban en serio. Por eso digo que hasta Spinoza, la Biblia se consideraba como una escritura sagrada, no como una ficción. Y la literatura surge como ficción en un área geográfica no intervenida por Yahvé, donde se escribe y se recita la Ilíada y la Odisea. Pero la Ilíada y la Odisea no surgieron en Palestina, no surgieron en Judea, surgieron en un territorio donde Yahvé no reinaba, donde no estaba ni se le esperaba, ¿no? Y hoy día, sin embargo, hay determinadas obras literarias que para mucha gente tienen el valor de verdad, porque el feminismo no tolera que se literaturicen determinadas situaciones, porque se las toma en serio. El judaísmo no tolera que se literaturicen determinadas situaciones, porque se las toma en serio, y lo mismo ocurre al Islam. Quiero decir que el que se toma la ficción en serio es porque no comprende lo que es la literatura. Es porque no comprende que los personajes literarios no tienen existencia operatoria, solo tienen existencia estructural. Los personajes literarios no pueden operar fuera de la obra, fuera de la estructura de la obra, fuera del arte literario, dentro del cual han nacido y han muerto. Siguen vivos dentro de él, pero no pueden salir, ni antes ni después. El personaje literario muere cuando termina la obra, muere cuando dejamos de hablar de la obra, pero no tiene una operatoriedad como la nuestra. Bueno, no faltó algún listo que me objetaba que en el teatro había operatoriedad cuando los actores representaban un papel. Claro, yo le invitaría a este sujeto a que hiciera el papel del capitán que viola a la hija de Pedro Crespo, porque no pasaba del último acto
del alcalde de Zalamea, porque si no es operatorio ejecutar a un actor en escena, vamos, si tenemos que hacer operatoria una ejecución en escena, eso supone la muerte del actor. De manera que precisamente la representación escénica lo que hace es fingir una operatoriedad, ¿no? En todo caso. Quiero decir que hay gente para todo en la interpretación de la literatura y concretamente del teatro. De una manera u otra, la tesis que aquí sostengo, ya voy a terminar para no aburrirles más, que ya he dicho cosas que les harán sentirse incómodos en su vida posterior, que en eso consiste la educación, en hacer a la gente compatible con las crudezas de la realidad, es decir, en desengañarla, no en seguir engañándola para hacerla compatible con la leyenda rosa anglosajona o de otro tipo de estados. Es decir, para concluir, la tesis básicamente que hay que afirmar es que la realidad y la ficción no son conceptos incompatibles, como tradicionalmente se han presentado, sino que son conceptos conjugados. La ficción no existe sin muchas implicaciones en la realidad. Lo que hace inteligible la ficción es precisamente que brota de la realidad y que los referentes de la ficción son referentes reales, son referentes que proceden y están dados siempre en la realidad. Y de hecho, según el tipo de ficción que utilice cada obra literaria, podremos distinguir una literatura primitiva o dogmática cuando los términos ficticios son irreales y mantienen entre sí relaciones también irreales. Por ejemplo, un mar que se divide en dos mitades para que todo un pueblo lo atraviese en seco, como es el relato del Éxodo. Hablamos de una literatura crítica o indicativa cuando los términos que se relacionan entre sí son términos reales y mantienen relaciones y operaciones reales. Por ejemplo, cuando alguien que es sorprendido en adulterio pues es desafiado a un duelo por el marido ofendido, como en el caso de la regenta. Es decir, es lo que habría ocurrido probablemente en una sociedad como aquella, en aquel contexto. Entonces hablamos ya no solo de una literatura realista, sino simplemente de una literatura crítica o indicativa, como es el caso del Quijote. Cuando los términos son ideales y sus relaciones son reales, entonces hablamos de una literatura utópica, como es el caso de todas las utopías que se han escrito. El Emilio de Rousseau, por ejemplo, es un ejemplo clarísimo de literatura programática o indicativa. ¿Por qué? Pues porque establece entre los personajes literarios que ahí aparecen relaciones reales cuando en realidad los términos son completamente... establece relaciones ideales cuando los términos son completamente reales. Es decir, esas son las utopías. Es decir, los términos reales en relaciones totalmente ideales. Es la utopía marxista, es la utopía del paraíso terrenal hebrea, es decir, cuando términos reales como los seres humanos, a términos reales como los seres humanos se les exige una convivencia perfecta. Una convivencia perfecta entre seres humanos es un imposible, es una relación imposible, es una relación operatoria imposible. Por lo tanto, los seres humanos son seres reales, pero exigir a seres humanos que convivan, que mantengan relaciones perfectas, eso es un imposible. Y eso es propio de una literatura completamente utópica que vamos, hemos denominado dentro de la genealogía de la literatura una literatura programática o imperativa. Y luego la última variante sería una literatura sofisticada o reconstructivista, que es la que sí plantea ya términos ideales, que es por ejemplo la literatura en la que un Juan Ramón Jiménez habla de un dios azul. Un dios azul es un término completamente ideal, bueno, un dios de cualquier color, ¿no? Pero azul más todavía. De hecho, los filósofos, por ejemplo, no pueden comprender que un poeta hable de un dios azul. Eso es algo que el propio Gustavo Bueno consideraba que eso era un disparate, que era una locura. Gustavo Bueno interpretaba en términos abiertamente platónicos esta afirmación del poeta Juan Ramón Jiménez, una auténtica locura. Es decir, no puede haber un dios azul. Filosóficamente no puede haber un dios azul, pero es que poéticamente puede haber de todo. Porque la poesía ni miente ni dice la verdad. La poesía ficciona. También recientemente una persona me preguntaba cómo podía interpretarse en términos ficticios el poema Lo Fatal de Rubén Darío. Claro, es que no hay árboles apenas sensitivos, ni piedras que tampoco sientan. Es que hablar de una piedra sensible es hablar de un oxímoron ya. Es una sinestesia que solo puede ser explicada poéticamente. Y ahí está la ficción, en la esencia de lo poético, en ese contexto. De tal manera que la ficción, en síntesis, es una materia que carece de existencia operatoria. El día que el Moisés de Miguel Ángel hable, entonces la ficción ya dejará de serlo. Pero hasta entonces no. Y con la literatura ocurre exactamente lo mismo. La ficción no existe sin una directa implicación en la realidad. Y nada más. Muchas gracias.
es el momento de las intervenciones, dudas, sugerencias, comentarios que queráis hacer. Yo creo que Jesús ha sido bastante provocador, en muchas de sus afirmaciones, como para que pueda surgir el debate. Sí. Me interesaría si usted pudiera repetir la parte en la que habla de que el gallego como idioma tiene más derecho que una persona. Hoy día, cualquier lengua, dentro del formato ideológico de la posmodernidad, tiene más derechos que un ser humano. Se habla de los derechos lingüísticos como si los derechos lingüísticos no tuvieran como sujeto los seres humanos. De hecho, la idea fundamental de que las culturas y las lenguas, como partes de las culturas, tienen más derechos que los seres humanos, están dadas en aquellas sociedades en las que lo que para nosotros es un delito, por ejemplo, la amputación del clítoris femenino, en algunas culturas es un derecho. Es decir, en el contexto de la posmodernidad se ha sacralizado totalmente la idea de cultura y de todo aquello que forma parte de lo cultural, hasta tal punto que atrocidades, como insisto, la amputación clitoral, se considera como una demostración de cultura en determinados contextos. Entonces, claro, cuando el conocimiento de una determinada lengua está por encima de los derechos civiles de un determinado ser humano, ya me dirán qué tenemos. Usted ha hablado de que un autor es como un constructor, ¿no? Autor-lector, el autor es un constructor. Está construyendo una realidad, aunque se base en ficción. Ya, pero yo preguntaría, ¿qué tipo de realidad construye? Construye una realidad literaria. Sí. Es decir, etiqueta una realidad. Pero la ontología dentro de la cual él construye no es una ontología alternativa a la ontología de partida. Me explico. Un constructor, un arquitecto, un albañil, es un constructor en el sentido estricto de la palabra, en el sentido genuino de la palabra, pero no construye una realidad alternativa a la realidad. Lo que construye es un edificio dentro de la realidad. Quiero decir con esto que cuando hacemos algo, hagamos lo que hagamos, nosotros no abandonamos la realidad. Simplemente la decoramos, la ampliamos, la hacemos más confortable, la hacemos más habitable, la hacemos más comprensible, o, en otras palabras, la hacemos más operatoria. La hacemos más manipulable, la hacemos más habitable, en una palabra. Pero no estamos construyendo una realidad alternativa. No abandonamos la realidad en la que estamos. Todo lo que hacemos, lo hacemos dentro de la realidad en la que estamos. No hay otra ontología, no hay otro mundo posible. No sé si me explico bien. Sí, pero el constructor crea tejido, un texto, está ahí, es real. ¿Pero qué quiere decir crear tejido, crear texto? ¿Qué quiere decir eso? Que puede influir y hacerse más físico. La ficción puede hacerse física. Es que la ficción es física siempre. Por eso. Pero no es operatoria. Hamlet es físico, pero no es operatorio. Es decir, Hamlet no puede interactuar conmigo en absoluto, porque la interacción de Hamlet está dada en un contexto y a una escala completamente diferente a la que puede estar dada la suya o la mía. ¿Entiende? Sí, pero eso es quedarse a un nivel muy bajo, porque el nivel material, el nivel espiritual que va a estar ahí... ¿Y cuál es el nivel espiritual? Yo no sé cuál es el nivel espiritual, pero si alguien me lo dice, a lo mejor lo puedo aprender. Quiero decir, ¿cuál es el nivel espiritual? Es que no entiendo. Un sentimiento no se ve y está ahí. No, el sentimiento claro que se ve. Si yo a usted le clavo un cuchillo, el sentimiento que usted experimenta al sentir el cuchillo clavado se ve y vamos, pero que de lejos. Si los sentimientos no se vieran, no podríamos decir que existen. Los sentimientos se ven, claro que se ven. Incluso aunque tratemos de disimularlos, los sentimientos, claro que se ven. Los sentimientos no tienen nada que ver con el espíritu. ¿Y Dios, por ejemplo, está ahí? ¿En dónde? En todas partes. Dígame solo una. Y dígame cómo está.
Dios puede convertirse en un sentimiento, un amor hacia otra persona, y se convierten en actos, realmente. Eso es un acto de habla por su parte. Yo también puedo decir que yo me siento extraterrestre. Yo puedo decir que yo me siento extraterrestre. De la misma manera que usted puede decir que Dios está aquí presente. No dejan de ser actos de habla, que tienen un sujeto, un verbo y un predicado. Pero nada más. Quiero decir que son opiniones. Quiero decir, usted puede opinar que Dios existe y que lo espiritual tiene unas características que son A, B y C. Y yo puedo opinar lo contrario. Y ya está. Eso no tiene más consecuencias. Ya, pero no es una opinión. Sí, es una opinión completa. Históricamente, vamos, no sé, si todo el mundo prácticamente sabe una cosa, es material, está ahí. Pero es que no hay nada que no sea material. Excepto Dios, que no lo es. Porque Dios no tiene operatoriedad. De hecho, la teología es una ciencia cuyo objeto de conocimiento en M1 es igual a 0, porque no tiene corporeidad. El cuerpo de Dios, el M1 es igual a 0, salvo para los creyentes. Salvo para los creyentes. De hecho, por ejemplo, fíjese, si nosotros reducimos la ficción, porque la ficción se puede reducir a los diferentes géneros de materia. Nosotros podemos reducir la ficción a lo físico. Y entonces, si reducimos la ficción a lo físico, podemos decir eso, que no existen las sillas, no existen los sillones, no existen las mesas, porque son apariencias. La verdad de todo eso está en el mundo ultrasensible, donde está el fundamento de la idea de silla, o de mesa, o de lo que sea. Eso es el tema de los universales, por ejemplo. Podemos reducir la ficción a lo psicológico y decir, no, bueno, pues lo psicológico es algo ficticio y entonces Hamlet es una construcción psicológica que se expresó con palabras, pero no existe. Y podemos incluso reducir la ficción a los conceptos. Es decir, la ciencia es una ficción, es la tesis de Mario Bunge, por ejemplo. La ciencia es una ficción. Lo que es una ficción, la teoría de la evolución de Darwin. Lo que es verdad, lo que es cierto, es el creacionismo de Adán y de Eva, por ejemplo. Eso es la tesis que sostiene una variante del protestantismo. Incluso podemos decir, no, la ficción es la idea de Dios. Dios es una idea ficticia. Entonces, aquí nos situamos en un nihilismo absoluto, tipo Nietzsche. Dios ha muerto. Dios ha muerto después de haber existido, lo cual no deja de ser curiosísimo. Esta parida del idealismo alemán, que es Nietzsche, básicamente, que hizo de la filosofía un refranero. O el existencialismo de Unamuno, de Pirandello, o el ultraísmo al que juega Borges. Es decir, no, somos un sueño de Dios. Dios como conciencia humana del universo, Dios como el gran M2 del universo, contenido psíquico del universo, del cual nosotros somos un sueño. Quiere decir que podemos jugar con todos estos conceptos y, según donde situemos este reduccionismo de la idea de ficción, descubrimos históricamente dónde se ha situado cada filósofo, cada teórico de la literatura o cada intérprete de la literatura. Entonces, la única diferencia es que el materialismo filosófico permite una cartografía donde situar, como en un insectario, a cada uno de estos autores. Y sin embargo, ellos no disponen de una cartografía tan amplia. Esa es la única diferencia. Pero por lo demás, todo queda en una opinión. Es decir, usted sostiene esa opinión y yo sostengo la contraria en ese contexto. Ahora, claro, cuando nos adentramos en campos y en terrenos categoriales, la cosa ya cambia. Las opiniones solo se pueden discutir con opiniones. Las teorías solo se pueden discutir con teorías. Enfrentar una teoría a una opinión es enmudecer. Es decir, no tiene sentido, a mi juicio. Luego cada cual ya dirá lo que quiera. Sí, bueno, gracias por la ponencia. Luego, me gustaría preguntarle dos cuestiones. Una, siguiendo además su crítica tradicional a la teoría de Harold Bloom y al supuesto canon occidental, que en la manera... me gusta que comentase la conveniencia también que hay de que el hispanismo se rebelde contra ese canon que sitúa a Shakespeare en el centro de todo, incluso de lo anterior y de lo posterior, y que luego trata con ignorancia, porque apenas lo cita,
la tradición, es que ya casi ni la francesa, pero la italiana y la española, o la hispana, nada. O sea, para Harold Bloom la regenta no existe. Nada, Ni el siglo XX, o sea, es demencial que eso sea canon occidental cuando es de una isla, o es el canon de una isla. Y luego, en segundo lugar, también, si podría comentar también al hilo de lo que ha comentado aquí y de esta crítica con la que yo creo que la crítica de la razón literaria se revela también contra la noción de Harold Bloom, el hecho de que siempre se martiriza mucho a España en ese sentido, como se decía antes, porque no ha estado en el sitio correcto de la historia. Estuvo en la contrarreforma y no en la reforma, como si del protestantismo no han salido aberraciones que quizá la visión católica, con sus defectos, pero también en brida hasta cierto punto. Un poco ligando esa historia, esa idea, ese punto de que España es, o lo que España representa culturalmente, en este contexto además político en el que valen todas las culturas menos una española, como si el romancero se descubre posteriormente al romancero catalán, que es que el romancero castellano lo hace en el 98, que es posterior al Resurgimiento y la Renaissance. Entonces, un poco en esa línea de reivindicación, que no quiero ser, porque me parece absurdo ser supremacista cultural, pero el hecho también de esa martirización permanente a la que estamos sometidos, bien como actos ejercidos o como representados en televisión, en la política y demás, de que España está en el lugar incorrecto de la historia. Y cuando no, abiertamente al servicio del mal más absoluto y antiguo. Entonces, un poco en esa línea, que yo creo que además, ligándolo con lo de Harold Bloom y su teoría en ese sentido y la interpretación literaria de las sociedades políticas, puede dar pie a... Bueno, el planteamiento que acaba de hacer usted es completamente completo, ya en ese sentido, y casi poco más tengo que añadir. Además, parece que usted está informado de estos temas, está informado de estos temas y de la interpretación que se hace de ellos. Como sabe, yo sostengo la tesis de que la literatura es, como la guerra, una prolongación de la política. Es decir, la literatura es una prolongación de la política, indudablemente. Y el problema que pesa sobre España, y parece que en estos años pues, hemos despertado en relación con ese problema, es que nos hemos dado cuenta de que los demás, sean quienes sean estos demás, no son mejores que nosotros. Y no solo no son mejores que nosotros, sino que nos hemos dado cuenta, por fin, de que son nuestros adversarios. No diré nuestros enemigos, pero son nuestros adversarios. Entonces, en esta concurrencia en la que se produce una... Marx hablaba de que la dialéctica de la historia estaba basada en la dialéctica de las clases sociales. Gustavo Bueno, apoyándose en Hegel, habla de que la dialéctica de la historia está articulada en la dialéctica entre los diferentes estados, las diferentes potencias que compiten entre sí. Probablemente hoy hay que tener en cuenta una tercera variante, que son los grupos de poder internacionales. Es decir, probablemente pues... la masonería, la Iglesia Católica, el señor Soros, etc., representan no tanto potencias políticamente definidas, cuanto grupos de intereses que ni tienen que ver con contrastes o dialécticas sociales, ni tienen que ver con contrastes o dialécticas de estados, sino que hay grupos de poder que confluyen entre sí por intereses históricamente cambiantes, ¿no? Quizás haya que tener también en cuenta esto. Esos grupos de poder que hacen que hombres y mujeres se peleen entre sí como si fueran clases sociales y tal. Pero en este contexto, evidentemente, pues parece que nos hemos dado cuenta de que, han querido durante siglos colarnos a Shakespeare como si fuera equivalente a Cervantes, y lo que sorprende es que el papanatismo del hispanismo había asumido acríticamente que Cervantes y Shakespeare y Cervantes, como si Shakespeare llegara ni a los talones de Cervantes. Es que esto es graciosísimo, ¿no? Un individuo que apenas ha escrito 30 obras de teatro, de las cuales a lo mejor exclusivamente de él han sido la mitad en el mejor de los casos, pues como si, tuviera un lugar en el cielo, en el canon occidental. Y además, hablando del canon occidental, Cervantes está ahí como de polizón, por parte de Harold Bloom, que es un autor de bestsellers académicos,
Una vez un individuo me reprochaba a mí, decía, se mete con Harold Bloom, dice que Harold Bloom es un autor de bestsellers académicos cuando él es un don nadie. Digo, y no pretendo ser otra cosa más que un don nadie. Es que el hecho de ser un don nadie me ha proporcionado una libertad que ya la quisiera Harold Bloom para él. ¿No? Por eso cuando a veces me dicen, bueno, es que sus colegas de teoría de la literatura conocen su obra, digo, es que es mejor que no la conozcan. ¿Para qué quiero yo que mis colegas conozcan mi obra? ¿Para que me dejen de hablar? Bueno, si cada persona que conoce la teoría de la ficción es un conocido que pierdo. Entonces, claro, llega un momento que vale más conservar la amistad, ¿verdad?, que mi obra se difunda. Porque ¿para qué quiero yo? Si la gente por lo común, no es que me caiga muy bien, pero tampoco me cae muy mal. Quiero decir que hay personas que dicen, no, es que yo prefiero el valor de la filosofía al valor de la amistad, porque la amistad sí, pero la filosofía, soy más amigo, ¿verdad?, de Platón, que soy más amigo de la verdad que de Platón. Digo, pues mira, que la verdad te haga la transfusión de sangre cuando la necesites o cosas por el estilo. O sea, yo me quedo con los colegas, y prefiero que los colegas no conozcan mi obra y, oye, pues por lo menos cuando necesito algo de ellos tengo con quien hablar, que tampoco es imprescindible, pero más prescindible todavía es mi obra, en ese sentido. Entonces cuando me dices que es un don nadie que critica a Harold Bloom, como si yo necesitara ser alguien para criticar a Harold Bloom, eso no necesitarás tú. Entonces, claro, este señor es evidentemente un autor de bestsellers que está al servicio de la industria académica y financiera de los Estados Unidos, que tiene un objetivo muy claro, que es la disgregación del hispanismo, que ya comenzó en 1810 subvencionando las políticas de Simón Bolívar y de San Martín y de los libertadores, que ya vemos a qué ha conducido la destrucción de la España americana, ¿verdad? Ya vemos a qué ha conducido, ya vemos en Venezuela lo que hay, ya vemos en otros lugares qué es lo que hay, y aquello no era de España, aquello era España. Y esta disgregación del hispanismo y de la hispanidad a través de la destrucción de la lengua, a través de la prostitución de la filología, poniendo la filología al servicio de causas enemigas del hispanismo. Tenemos un Instituto Cervantes que promueve las lenguas no hispánicas de la península y que promueve las lenguas precolombinas en nombre del hispanismo. Hombre, esto es una tomadura de pelo completa. Es una tomadura de pelo completa. Entonces, claro, si no tenemos una política lingüística definida dentro del español, si no tenemos una política literaria definida dentro del español, lo que tenemos que son hispanistas que se dedican al ejercicio del hispanismo para hacer currículum, pero no para defender al hispanismo. Es decir, el hispanismo lo que necesita es una serie de historiadores competentes, porque da la impresión de que la vuelta al mundo ahora la hicieron los portugueses. Y ha tenido que salir Pedro Insua, y ha tenido que salir la Academia de la Historia, que sale pocas veces, y con boca pequeña, dicho sea de paso, a decir que no, que la Vuelta al Mundo es una empresa de España, ¿no? Porque aquí resulta que si nos descuidamos, resulta que el Quijote, ¿verdad?, lo escribió Moctezuma, ¿no?, a este paso, y cosas por el estilo. Entonces, claro, estamos de leyenda rosa anglosajona hasta los mismísimos principios, ¿no? Y de leyenda negra luterana, holandesa y franco-sajona y franco-alemana también hasta los mismísimos principios. De tal manera que, bueno, pues esta situación quizás empiece a cambiar en determinados contextos, pero desde luego la crítica de la razón literaria desmitifica enormemente este tipo de cuestiones y está al servicio directamente, es una obra comprometida con el hispanismo. De la misma manera que hay otras obras comprometidas con la leyenda negra para potenciar la leyenda negra, esta no. Es decir, desde la filología hay que combatir aquellas filologías que son enemigas de las nuestras y que políticamente se están expandiendo para ennegrecer lo que es la literatura española y lo que es la historia de España. Y esto lo digo abiertamente y sin ningún tipo de complejo. Por otro lado, ya, quienes me conocen ya lo saben. Quienes se enterarán hoy, pues a lo mejor me retiran su amistad. Pero yo de esto no tengo la culpa. Ni me importa. Es que si me importara sería catedrático. No lo soy. Ni me importa. Tengo dos consultas. La primera, a raíz del comentario de mi compañero y permitiéndome catalogar su opinión como supremacista, como supremacista del hispanismo, no sería aceptable tampoco catalogar que el hispanismo actual debe algo, aunque sea una mínima parte,
a las aportaciones literarias que han hecho en Europa, no a la aportación anglosajona, sino a la aportación francesa, a la aportación francesa y la ilustración, a la aportación alemana en ciertos momentos clave. ¿No debe algo el hispanismo a lo que ha traído de Europa? Algo. Igual que Europa le debe cosas al hispanismo, el hispanismo también debe cosas a Europa. Porque a fin de cuentas no debe ser la tradición literaria no sé, algo recíproco, algo que dé y algo que devuelva. No sé si me explico. Sí, se explica perfectamente. Pero es que las cosas no responden a un deber y un haber. Es que usted fíjese que me habla en términos financieros. Usted fíjese lo que usted plantea. Lo que usted plantea es una lista de haberes y de deberes, ¿no? Y entonces usted me dice, claro, desde el presunto supremacismo de una literatura como la española, claro, habría que ver dónde está esa supremacía, porque en Harold Bloom la supremacía es precisamente la del mundo anglosajón. Desde cada punto de vista, todos intentan imponer la suya como un planteamiento supremacista. Ojo, no digo que la situación actual se vea como supremacista, pero el planteamiento y cómo ha entendido su intervención ha sido supremacista, ¿vale? Pero hay críticos anglosajones que sí lo imponen, ¿vale? Pero en todos. Sí, pero mire, yo le voy a decir una cosa por lo que usted dice. Usted fíjese que usted me plantea una interpretación de la literatura en términos completamente económicos, en un debe y en un haber. Y usted me dice, no es cierto que la literatura española debe tal y tal cosa, no es cierto que todas las literaturas deben tal y tal cosa, como si alguien aquí hubiera cuestionado eso. Entonces voy a responder a lo que usted me pregunta, y se lo voy a responder en estos términos. Mire, hay una materia que se llama literatura comparada, donde se puede registrar en los términos en los que usted plantea el debe y el haber. Ahí lo tiene usted todo muy claro. Si a usted le gusta el debe y el haber, ahí lo tiene muy claramente en la literatura comparada. Ahora bien, ¿qué es la literatura comparada? Pues según en cada época, el debe y el haber que usted plantea se interpretan de una manera muy sui generis, pero que muy sui generis. A nosotros nos han enseñado, y a usted también se lo habrán enseñado, sobre todo a usted, le habrán enseñado que la literatura comparada es aquella literatura que explica las relaciones de semejanza entre las literaturas, que explica la armonía entre los pueblos, que explica cómo las diferencias entre las culturas, ¿verdad?, se pueden unificar y se pueden entender. Pues, según la tesis que yo sostengo, es todo lo contrario. La literatura comparada es un instrumento depredador que unas literaturas utilizan para controlar y dominar a las otras. Esa es la tesis que yo planteo. Y la explicación es la siguiente. Mire, hay básicamente tres concepciones a la hora de explicar literaturas y culturas, entre otras muchas, básicamente tres. Hay una concepción que es la concepción supremacista, lo que usted llama supremacista, que consiste en lo que unos llaman eurocentrismo. Es decir, la cultura europea es la más importante de todas. Habría que preguntarse cuál es la cultura europea. Si es la cultura de Lutero, si es la cultura de Hitler, si es la cultura de Churchill, si es la cultura del Plan Marshall después de 1945, si es la cultura de Carlomagno, si es la cultura de Alejandro de Macedonia, si es la de Carlos I de España, etc. Habría que preguntárselo. También se puede hablar del americocentrismo, ¿no? Y no mencionemos aquí ahora al mundo asiático, porque a ver qué opinión tiene de estas cuestiones. Entonces, la postura del supremacismo consiste en considerar, desde un punto de vista monista, que hay siempre una cultura dominante, y que esta cultura dominante, naturalmente, es la mía. Y si no es la mía, pues yo soy una víctima resultante de la opresión de la cultura dominante. Que esto, en los tiempos que vivimos, tanto monta lo uno como lo otro. Pero esto se llama monismo. Hay una actitud que es la contraria, que es la actitud atomista, que consiste en suponer que ninguna cultura domina sobre la otra porque todas son iguales entre sí. De tal manera que tan valiosa es la literatura azteca como la literatura isabelina inglesa, como la literatura napoleónica o como la literatura prusiana. Eso es digamos, el relativismo absoluto. Nótese el oxímoron. Tanto la una como la otra, tanto el monismo como el atomismo, son auténticos idealismos, porque es imposible que una cultura subsista, o una literatura, o una lengua subsista sin influencia de otras. Eso es imposible. O sea, la lista del debe y del haber es infinita en este contexto. Otra cosa es que se maquillen las cuentas para dar como resultado que yo no te debo nada, ¿verdad?, y que tú me lo debes todo. Muy de los anglosajones actuales en este momento, muy de Harold Bloom.
Es decir, Shakespeare, inventor de lo humano. Hombre, eso ni el 28 de diciembre. Ni el 28 de diciembre. Y luego hay una tercera vía, que es evidentemente la más realista, y es que unas culturas y unas literaturas reciben una influencia de otras y la ejercen, y no reciben ninguna de algunas, ni ejercen ninguna influencia en algunas. Es decir, esta última es la que se articula bajo el principio de Simploqué, de tal manera que ni todo está conectado con todo, habiendo una entidad dominante, monismo, ni nada está conectado con nada, porque no hay relación con nada, que sería el atomismo radical, ¿no? La cultura supremacista es de un idealismo absoluto, porque no hay una cultura que pueda ser supremacista sobre las demás, es imposible. Eso es realmente imposible. Hay siempre una cultura dominante, como ha podido ser la hispánica en el barroco, la francesa en la Ilustración, la alemana en 2 intentos sucesivos que no lo consiguió nunca porque se suicidó ese país en 2 ocasiones, en el 18 y en el 45, y hoy día la estadounidense, que veremos a ver qué resultados proporciona. Pero el supremacismo lo ha habido siempre, ha fracasado siempre, y en realidad lo que ha funcionado ha sido una estructura en Simploqué de influencias mutuas de unas literaturas con otras. Ahora bien, la literatura comparada, que es la que registra el debe y el haber, es siempre un procedimiento de interpretación literaria que ha estado al servicio de los imperios. La literatura comparada nace con el imperialismo napoleónico, nace allí, se instala en esas universidades francesas, y después es sustituida por el otro imperio, por el norteamericano. Hasta hoy, que es algo con lo que la gente no sabe qué hacer. Es decir, los teóricos de la literatura, nuestros colegas, no saben qué hacer con la literatura comparada. Y no saben qué hacerlo porque están encadenados a un prejuicio, que es el que impone que todas las literaturas son iguales. Y claro, cuando todas las literaturas son iguales no hay nada que comparar. Porque claro, ¿qué vamos a comparar si todas las literaturas son iguales? Y además, como está prohibido establecer supremacismos, no se puede ejercer la literatura comparada, porque la literatura comparada está reconociendo la influencia en una determinada época y en una determinada geografía de una literatura dominante. Y como eso supone, como usted acaba de señalar, incurrir en supremacismo, y nadie se atreve, salvo este señor y yo, a que nos llamen supremacistas, pues la gente no lo hace. ¿Comprende? Este es el panorama. Entonces, cuando el panorama cambie, bueno, pues cambiarán las perspectivas. Pero, entre tanto, es lo que hay. Entonces, bueno, es lo que le puedo responder. Pero ya le digo, si usted me llama a mí supremacista, me da igual. Quiero decir, como si me dice que soy extraterrestre. Me da absolutamente lo mismo. Sí, completamente indiferente. Y creo que a este señor igual. Es decir, nos da igual. Nos han llamado tantas cosas que lo de supremacista es un piropo. No sé si hay alguna cuestión más. Nos estamos pasando media hora del tiempo, pero bueno, pues agradecer. Yo me lo he pasado muy bien, yo disfruto mucho cuando me llevan la contraria y me hacen pensar, así que sin más ya solo por eso agradecer esta conferencia, agradecer el coloquio, los comentarios, que haya gente que se haya atrevido también a preguntar. Desde luego agradecerte esta obra y espero que sí, que se conozcan, que la conozcan los colegas, y desde luego que la gente más jovencita, que hay mucha hoy joven en la sala, que aprenda que se puede llevarle la contraria al compañero, ¿no? Sin perder al colega. Sería importante en esta día difícil. Por eso lo digo, como sé lo que hay también en estas sociedades que estamos creando, que son tremendas desde esa perspectiva. Yo soy súper positiva en mi vida, pero veo la realidad tal como es y estamos construyendo unas sociedades nefastas en ese sentido. Me gustaría que sí que la gente más jovencita aprenda por lo menos a eso, que se puede discrepar, que se puede establecer una dialéctica sobre cualquier tema sin necesidad de perder al compañero, perder al colega, ¿no? Y perder el respeto, ¿no? Que nos dejen, yo creo que de educar en la competencia y en esa falta de respeto al que piensa diferente. Sería una gran lección que nos podríamos llevar hoy a casa, además de saber que existe la crítica de la razón literaria y que está disponible para todo aquel que quiera hacer un trabajo sobre literatura, partiendo, como se ha podido demostrar, de unas ideas, ¿no? Muy bien planteadas y muy bien sopesadas, yo creo que durante más de una década por lo menos, ¿no? para llegar a esta redacción de los 3 tomos. Así que muchas gracias a Jesús Maestro por acompañarnos hoy y a todo el público presente. Gracias.